Bien, vamos a explicar la caída de tensión de una resistencia. Bien, como hemos visto, para mí hay dos tipos de resistencia. Con una resistencia está en la periferia de una malla y con una resistencia está entre dos mallas. Entonces, para formar la caída de tensión, bien, vamos a ver en qué caso nos encontramos y aplicando la ley de Ohm vamos a determinarlo. Bien, por ejemplo, en este circuito, si nosotros etiquetamos las corrientes de malla, por ejemplo, I sub A, I sub B, I sub C, vemos que hay corrientes que están en la periferia de dichas mallas y hay resistencias que están entre dos mallas. Por ejemplo, esta resistencia está en la periferia, esta resistencia está en la periferia y esta resistencia está en la periferia. Mientras que estas resistencias están entre dos mallas. Y la caída de tensión que se forma en esas resistencias es un poco distinta a la que se forma en la periferia. Bien, vamos a aplicar, para hallar las caídas de tensión, vamos a aplicar la ley de Ohm. Bien, otra cosa muy importante es que cuando aplicamos el análisis de malla, la resistencia siempre se considera caídas de tensión. Entonces, por ejemplo, para la malla A, en este caso, sería de esta manera, siempre entrando por la terminal positiva. Entonces, las corrientes que voy a determinar serían, en este caso no hay problema, no, sería resistor por la corriente. Y la corriente que pasa acá es la misma, es la corriente de malla, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema. Sería 3 por I sub A, 3 I sub A. Acá viene el detalle, cuando hay una corriente entre dos mallas. Por ejemplo, como ya hemos visto previamente, esta corriente de mallas se forma, esta corriente entre dos mallas se forma por la diferencia. Entonces, al momento que yo voy a hallar este voltaje, por ejemplo, que lo voy a llamar V sub 1, sería el resistor por la corriente. Que es esta corriente, ¿cómo sería? A favor, ¿quién va a favor? I sub A menos en contra. Bien. Y eso sería el detalle para poder determinar de la misma manera los voltajes que hay entre dos resistencias. Y mientras que cuando vamos a hallar, por ejemplo, la caída de tensión entre una resistencia que está en la periferia, por ejemplo, voy a ponerle V sub X. Entonces, el voltaje sería resistor por la corriente de malla nada más porque está en la periferia. Entonces hay que saber identificar si una resistencia está en la periferia, porque si está en la periferia, simplemente se aplica la ley de Ohm, resistencia por la corriente de esa malla, mientras que si está entre dos mallas, la caída de tensión sería la resistencia por la diferencia de esas dos corrientes de malla. Con respecto a la subida de tensión de una fuente independiente de voltaje. Bien, existe para mí dos casos, cuando la fuente de voltaje está en la periferia y cuando la fuente de voltaje está entre dos mallas. Mientras que cuando está en la periferia se utiliza una sola vez, cuando está entre dos mallas se va a utilizar dos veces y para cada malla va a tener diferente valor. Porque al momento de que nosotros podamos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, por ejemplo, en este circuito, si vemos todas las fuentes de tensión están en la periferia. En la malla 1, como entra por la terminal negativa, subí de 6. En la malla 2 entra por la terminal negativa, subí de 4. En la malla 3 entra por la terminal negativa, subí de 2. Mientras que en la malla 4, como entra por la terminal positiva, se invierte simplemente la polaridad y se invierte el signo. Entonces subida es menos 3 voltios. Mientras que si tenemos, por ejemplo, este circuito y vamos a etiquetar que esto sería la malla A y la malla B. Mientras que para la malla A, si yo voy en esta dirección,
entra por la terminal negativa. Para la malla A, esta fuente de tensión es subida porque entra por la terminal negativa. Mientras que para la malla B, esta misma fuente de tensión, como entra por la terminal positiva, tienes que invertir la polaridad. Por lo tanto, si inviertes la polaridad, inviertes el signo. Entonces, para la malla B, la subida de tensión sería menos 6. Mientras que para la malla A simplemente sería 6. O sea, esta fuente de tensión para las distintas mallas tiene diferente concepto, ¿no? Con respecto a la subida de tensión. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese caso. Bien, ahora pasamos al análisis de malla con fuentes dependientes. Cuando un circuito tiene fuentes dependientes y vamos a aplicar análisis de malla, una vez que hemos etiquetado las corrientes de malla, el siguiente paso tendría que ser expresar las fuentes dependientes en función de una o más corrientes de malla etiquetadas previamente en el circuito. Como sabemos, existen 4 tipos de fuentes dependientes. Bien, el concepto de variable de control de las fuentes dependientes. Bien, la variable de control solo puede ser 2 magnitudes, bien voltaje o corriente. Y son estos valores, bien, son V sub X e I sub X. Eso se les llama variables de control. Y solo sirven como un medio para expresar la fuente dependiente en función de las corrientes de malla etiquetadas. No participan en las ecuaciones de malla, por lo tanto se deben ignorar o borrar para evitar confusiones. Esa es una recomendación. Bien, para la variable de control, como digo, hay solo 2 tipos, de corriente y de voltaje. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder tener más claro el concepto. Bien, con respecto a las variables de control. Cuando la variable de control es corriente. Bien, cuando está en la periferia y entre 2 mallas vamos a analizar. Bien, acá tenemos una fuente dependiente que su valor es corriente y está controlada por corriente. Esto se llama variable de control y sub 1 es la variable de control que se encuentra en esta porción. Bien, el objetivo siempre es expresar la fuente dependiente, en este caso de corriente. Cuando es de corriente yo le coloco siempre I sub z porque su valor es corriente. Me va a dar amperios o bien miliamperios. Entonces sabemos que I sub z es 2 veces I sub 1. Bien, esta fuente dependiente, que es I sub z, se tiene que expresar en función de las corrientes de malla que, por ejemplo, previamente se han etiquetado. Vamos a imaginar que se han etiquetado en I sub a, I sub b, I sub c. Entonces, esta variable de control I sub 1 es un medio para poder expresar dicha fuente dependiente en función de las corrientes de malla, porque esta variable de control me va a permitir expresar en función de las corrientes de malla. En este caso, como tiene la misma dirección que la corriente de malla y está en la periferia, es igual a la misma corriente de malla. Por lo tanto, tienes que reemplazar y de esa manera las fuentes dependientes se expresan en este caso en función de una sola corriente de malla. Entonces, ahí quedaría, porque al momento de formar las ecuaciones de malla voy a necesitar que esta fuente dependiente esté en función de la corriente de malla. De la misma manera, pero en este caso parece igual, pero en este caso hay un pequeño detalle que hay que tener mucho cuidado. En este caso, la corriente de malla va en dirección opuesta a lo que siempre se asigna en sentido horario a la corriente de malla. A ver, me explico. Por ejemplo, en este caso previamente se etiqueta las corrientes de malla. I sub c, I sub d. Y por ejemplo, tengo esta fuente de tensión dependiente. ¿Y cómo sé que es una fuente de tensión? Por el símbolo menos más. Entonces, eso yo le pongo V sub z como concepto de voltaje, que me vale 15 veces I sub x. Bien, pero esta fuente dependiente tengo que expresar en función de las corrientes de malla. Y eso va a ser eso se va a realizar gracias a la variable de control, porque su variable de control, que es I sub x, me va a permitir expresar en función de la corriente de malla. Pero en este caso, su variable se encuentra en esta porción, que sería opuesta
a la corriente de malla, porque la corriente de malla va en esta dirección. Entonces, dirección opuesta sería menos I sub B. Entonces, el valor de la corriente, la variable control en función de la corriente de malla sería menos I sub B. Reemplazamos y de esa manera la fuente dependiente se expresa en función de la corriente de malla, en este caso en una sola corriente de malla. Entonces, la variable de control simplemente es un medio para expresar dicha fuente dependiente en función de la corriente de malla. No sirve para nada más, luego esto ya no se considera ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable de control, que cuando es corriente, está entre dos mallas? Bien, por ejemplo, en este caso, esta variable de control que es I sub X, que es la variable de control de esta fuente de corriente dependiente, está entre dos mallas, ¿no? Entonces, se etiqueta previamente las corrientes de malla. Entonces, el objetivo es que cuando se tiene fuentes dependientes, es expresar dichas fuentes dependientes, en este caso de corriente, en función que tiene un valor de 2 veces I sub X en función de esas corrientes de malla. Bien, esto tendría un valor de I sub Z. Pero ¿cómo se hace eso posible? Gracias a la variable de control, porque la variable de control, que es I sub X, permite expresar en función de dichas corrientes de malla. En este caso es la diferencia de la corriente que va a favor, que sería I sub A, menos la que va en contra. Entonces reemplazamos la variable de control y expresaremos en este caso en función de dos corrientes de malla el valor de la fuente dependiente de corriente. Como repito, esa variable de control solo es un medio para expresar la fuente dependiente en función después ya no sirve para nada más, ya luego no se considera para nada. Pero ahora, como hay en esa dirección, hay que tener en cuenta que puede estar en cualquier dirección, por ejemplo en este circuito. La variable de control se encuentra en esta rama. Bien, esta fuente dependiente de corriente, por ejemplo, que le voy a colocar I sub Z, porque es una fuente de corriente, por el símbolo, sería 2 veces I sub X. Pero la variable de control se puede expresar en función de las corrientes de malla. Por ejemplo, acá, digamos, se han etiquetado previamente que las corrientes valen A I sub B. En este caso, esta variable de control sería la corriente que va a favor menos la que va en contra. Entonces, de esa manera ya se podría expresar, reemplazando, se podría expresar la fuente dependiente en función de las corrientes de malla que se han etiquetado, en este caso de dos corrientes de malla. Generalmente máximo he visto en función de dos corrientes de malla o en una corriente de malla. Bien, entonces para eso sirven las variables de control. Ahora vamos a ver el caso que cuando la variable de control es voltaje. Bien, por ejemplo, vemos que acá la variable de control de esta fuente dependiente de tensión es V sub X y acá se encuentra, es voltaje. Bien, previamente seguramente se han etiquetado las corrientes de malla y por ejemplo acá se etiquetó como I sub B, una corriente de I sub B. Entonces, el objetivo de que siempre cuando tengas una fuente dependiente se tiene que expresar en función de esas corrientes de malla. Por ejemplo, en este caso es la variable la fuente dependiente de tensión tiene un valor de 2 veces V sub X, pero V sub X es variable de control. Entonces, ¿cómo expresas en función de la corriente de malla? Por la ley de Ohm. En este caso, como entra por la terminal positiva, sería el resistor 1 por la corriente, 1 por I sub B. Entonces, de esa manera reemplazas y la fuente dependiente de tensión quedaría expresada en función de la corriente de malla. Como repito, la variable de control simple solo es un medio para poder expresar dicha fuente dependiente en función de la corriente de malla. Ahora, ¿qué pasa? Pero hay que tener cuidado porque existe dos casos. Uno, cuando entra por la terminal positiva. Como se sabe, siempre la corriente de malla va a ser en sentido horario, siempre. Pero en este caso vemos que, por ejemplo, la fuente
La variable de control sería I sub z, sería por ejemplo, es un número, bueno, es un mili por v sub x. Bien, 1 entre 1000, 10 a la menos 3, ¿no? Por v sub un mili. Bien, pero esta variable de control en función de la corriente de malla, ¿cómo sería? En este caso, en este tipo de casos hay que tener un poco más de cuidado porque recuerda, en esta dirección va la corriente de malla, entonces en este caso entra por la terminal negativo del voltaje. Entonces en ese caso, por la ley de Ohm, sería igual al negativo del resistor 1 por la corriente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces se presenta este tipo de circuitos y no se le coloca el signo menos, entonces se va a fallar, ¿no? Entonces de esa manera reemplazamos y sería menos un mili I sub b. Entonces sería el valor de la fuente de corriente en función de la corriente de malla. Bueno, eso es cuando la fuente de voltaje, la variable de control de voltaje se encuentra en la periferia, ¿no? Pero ¿qué pasa si se encuentra entre dos mallas? Por ejemplo, como en este caso. La variable de control se encuentra entre dos mallas. De la misma manera, por la ley de Ohm. En este caso siempre se aplica la ley de Ohm. La ley de Ohm, cuando se tiene que la variable de control es voltaje. Mientras que cuando la variable de control es corriente, simplemente se aplica igualdad, ¿no? Igualdad nada más. A ver, en este caso, cuando está entre dos mallas. Cuando está entre dos mallas y las corrientes están etiquetadas previamente, por ejemplo, I sub A, I sub B, I sub C. En ese caso existe la posibilidad de poder elegir la dirección que puede tener la corriente entre dos mallas. Por ejemplo, en este caso la fuente de tensión vale 2 veces V sub X. Bien, la fuente de tensión dependiente. Y esta variable de control en función de las corrientes de malla, ¿cuánto sería? Bien, esto tiene un valor de V sub Z. Siempre se tiene que elegir la dirección de la corriente entre dos mallas de manera que pueda entrar por la terminal positiva. Siempre, para poder ya evitar... es la recomendación, siempre. Entonces, en esta dirección, por la ley de Ohm, ¿cuánto sería el voltaje de esta resistencia? Sería el resistor multiplicado por la corriente. Pero esta corriente entre dos mallas se forma por su diferencia. La que va a favor menos la que va en contra. Entonces de esa manera reemplazamos. Entonces sería 8 veces. Bien, entonces de esa manera expresaríamos la fuente dependiente de tensión en función de las corrientes de malla que se habían etiquetado previamente. De la misma manera, por ejemplo, en este caso. Esta es una variable de control de esta fuente de corriente dependiente que vale 1/2 de V sub X. Pero esta variable de control se puede expresar en función de las corrientes de malla. Entonces, como dije previamente, se tiene que elegir por la ley de Ohm, resistor por una corriente, pero se tiene que elegir la corriente de manera que entre por la terminal positiva. O sea, en esta dirección se tiene que elegir la corriente. Bien, sería el resistor multiplicado por su corriente. El que va a favor, I sub 3 menos la que va en contra, I sub 2. La diferencia entre las dos mallas que se encuentran, ¿no? Entonces reemplazamos y ya estaríamos expresando la fuente dependiente en función de las corrientes de malla. Para eso sirven simplemente las variables de control. Es un medio para expresar las fuentes dependientes en función de las corrientes de malla.